Estimados estudiantes, vamos a desarrollar el problema 1. Dice, utiliza el teorema de binomio para desarrollar 2x menos 5y elevado al cubo. Muy bien, para desarrollar este binomio nos pide que hagamos uso del teorema del binomio. Por lo tanto, primero vamos a recordar el teorema del binomio. Aquí en la parte inferior está escrito precisamente el teorema del binomio, donde a más b elevado a n es igual a toda esta expresión que ya se dedujo anteriormente. Ahora bien, esta expresión que parece un poco grande, lo podemos, valga la redundancia, expresar en algo mucho más sencillo. El binomio a más b elevado a n es igual a la sumatoria del producto del coeficiente binomial por el primer término elevado a un exponente n menos r y por el segundo término elevado a un exponente r. Muy bien, veamos algunas características de este teorema de binomio. Si ustedes observan, el coeficiente binomial tiene siempre dos índices, índice superior y el índice inferior. En este caso, el índice superior siempre es el mismo y es el valor n, y n es el exponente del binomio. Mientras que el índice inferior, que en este caso es r, cambia desde el valor de 0 hasta n. Si ustedes observan, aquí tenemos 0, luego va a ir aumentando a 1, luego 2, hasta el valor de n. Además, el primer término a está elevado a un n que es el exponente del binomio. Y aquí en la sumatoria, el exponente es la diferencia de n menos r. Y b, obviamente, es el valor de r. Dicho esto, vamos a aplicar esta misma propiedad en el ejercicio que tenemos aquí. Pero primero reconozcamos algunos elementos. El primer término de este binomio es 2x. O sea, esta representaría a. El segundo término es menos 5y, representaría a b. 3 es el exponente del binomio, por lo tanto el valor de n sería 3. Muy bien, según esta fórmula nos dice que es una sumatoria. Por eso es que aquí estamos sumando. ¿Pero qué sumamos? El producto del coeficiente binomial. Pero el coeficiente binomial está formado por un n. En este caso, n es el exponente del binomio, que sería 3. Además, por una r, que en este caso es el índice inferior, que va desde 0 hasta n. Por lo tanto, aquí agregamos 0. También debemos mencionar que el primer término debe estar elevado a un n menos r. Por lo tanto, aquí el primer término es 2x y n menos r sería 3. ¿Por qué? Sería la resta de 3 menos 0 igual a 3. Multiplicado por el segundo término, menos 5y, elevado a un exponente r. Y el exponente r, de acuerdo a la fórmula, sería este valor 0. Por lo tanto, estaría elevado a 0. Más el coeficiente binomial de 3. Y el índice inferior ahora ya no sería 0, sino tomaría el valor de 1. También multiplicado por el primer término, 2x, elevado al cuadrado, que en este caso sería 3 menos 1, 2. Multiplicado por menos 5y, que sería elevado a la unidad, porque r es 1. Más coeficiente binomial de 3 sobre 2, multiplicado por el primer término elevado a la unidad. ¿Por qué 1? Porque se resta 3 menos 2 igual a 1. Claro, porque según la fórmula es la resta de n menos r. Multiplicado por menos 5y elevado al cuadrado. Este 2 obviamente es el mismo valor que está en el índice inferior del coeficiente binomial. Más 3 sobre 3 multiplicado por el primer término 2x elevado a 0, porque 3 menos 3 se hace 0, y multiplicado además por menos 5y elevado al cubo, que es el valor de este
de este término. Pero debemos notar algo muy interesante aquí. Los coeficientes binomiales tienen índice superior, índice inferior. El índice superior siempre es el mismo valor en cada uno de los casos. Y ese valor es el exponente del binomio. En este caso es 3. El índice inferior, o el valor de R en este caso, parte de 0 hasta 3. Va tomando valores de 0, luego 1, luego 2 y luego 3. El primer término del binomio se eleva al máximo exponente, en este caso del binomio. En este caso sería 3. En el siguiente término es 2x al cuadrado. Va disminuyendo. 3, exponente 2, exponente 1 y exponente 0. El segundo término va tomando valores de r. Y esos valores de r van desde 0 hasta n. Es decir, menos 5y elevado a 0, luego 1, luego elevado a 2 y finalmente elevado a 3, que es el exponente del binomio. Muy bien, ahora nos queda resolver este problema. Cociente binomial de 3 sobre 0, aquí lo tenemos resuelto. 3 sobre 0 es igual al factorial de 3 dividido entre factorial de 0 multiplicado por 3 menos 0 factorial. 3 menos 0 es igual a 3, por lo tanto aquí me va a quedar factorial de 3 y aquí también factorial de 3. Eso yo puedo simplificar. Factorial de 0 va a ser 1, de tal manera que 1 entre 1, el resultado va a ser 1. Entonces, el coeficiente binomial de 3 sobre 0 es igual a 1. El resultado lo tenemos aquí. 2x elevado al cubo es igual a 8x elevado al cubo. Menos 5y elevado a 0 será 1, más el coeficiente binomial de 3 sobre 1, bajo los mismos criterios de esta resolución, nos va a salir obviamente 3. 2x al cuadrado, resultado 4x al cuadrado, y menos 5y elevado a la unidad mantendrá menos 5y. Más 3 sobre 2 nos quedará como resultado 3, 2x elevado a la unidad igual se mantiene. Y luego menos 5y al cuadrado será 25y al cuadrado. 3 sobre 3 es igual a 1, 2x elevado a 0 será igual a 1, y menos 5y elevado al cubo será menos 125y al cubo. Multiplicando en cada uno de los términos, 1 por 8 y por 1 será 8x al cubo. Aquí igual 3 por 4 por menos 5 nos quedará como resultado menos 60x al cuadrado y. Aquí el producto de 3 por 2 por 25 será 150xy cuadrado. Y finalmente el producto de todos estos números será menos 125y, con lo cual llegamos al resultado final. Muy bien, vamos a desarrollar ahora un segundo problema, que tiene algunas características similares al anterior. Nos dice, hallar el quinto término en el desarrollo de, igual nos dan un binomio x cuadrado más 2 sobre x elevado a la séptima potencia. Muy bien, para hallar, en este caso hay una diferencia con el problema anterior. En el problema anterior nos pedían que encontremos todos los términos posibles. En este caso solamente nos estoy pidiendo el quinto término. Y el término lo podemos encontrar con esta expresión que es la misma que tenemos aquí. Entonces, para hallar un término determinado, simplemente escribimos el cociente binomial n sobre r, multiplicado por el primer término elevado a un exponente n menos r y multiplicado por b elevado a r. Necesitamos aquí algunos datos, primero n y luego también n. N es el exponente del binomio, en este caso n será 7. Y r es igual a 5 menos 1, porque nos pide el quinto término. Entonces, como nos pide el quinto término, entonces el valor de r será el término que nos pide menos 1. Por eso es que será 5 menos 1 igual a 4. O sea, r es igual a 4. Como ya tenemos esos datos, lo único que tenemos que hacer es un reemplazo directo en nuestra fórmula. Quinto término entonces será el coeficiente binomial de n en este caso es 7,
sobre r es igual a 4, por lo tanto escribimos 4. El primer término que ya mencionamos es x al cuadrado, que está aquí, y restamos n menos r, es decir, los valores que están aquí. Entonces restaríamos 7 menos 4. Multiplicado además por el segundo término del binomio, que en este caso es 2 sobre x, escribimos 2 sobre x elevado a un exponente r, y r se encuentra aquí, por lo tanto r será igual a 4. Lo único que nos queda ahora es resolver esta expresión. Entonces diremos que el coeficiente binomial de 7 sobre 4 será factorial de 7 dividido entre factorial de 4 y además multiplicado por 7 menos 4 factorial. X al cuadrado nos quedará aquí como exponente 7 menos 4 igual a 3. Al hacer la operación de 2 a la cuarta nos queda 16 y x a la cuarta será igual a 4. Además, aquí podemos expresarlo el factorial de 7 como 7 por 6 por 5 factorial de 4. Como aquí en el denominador tenemos factorial 4, tenemos la posibilidad de simplificar estos dos factoriales. 7 menos 4 me queda 3, sería factorial de 3 y factorial de 3 sería 3 por 2 por 1. X al cuadrado elevado al cubo será igual a 6 porque tenemos que multiplicar 2 por 3 igual a 6. Y aquí 16 sobre x a la cuarta quedará igual. Posteriormente simplificamos factorial de 4 con factorial de 4. Podemos simplificar también aquí el 6 con el 6 de aquí, porque 3 por 2 igual a 6, 3 por 2 6, y aquí también 6. Nos va a quedar entonces 7 por 5, 35, y 35 por 16, nuestra respuesta será 560. Aquí tenemos x a la sexta en el numerador y tenemos x a la cuarta en el denominador. Misma base, en una división los exponentes se restan, por lo tanto, como resultado aquí tendríamos x al cuadrado. El resultado final sería 560x al cuadrado. Entonces el quinto término en el binomio que nos han propuesto sería 560x elevado al cuadrado.